Bienvenidos de vuelta, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy tenemos con nosotros una entrevista bien interesante, ¿ok? Sabemos que las enfermedades respiratorias en los cambios sobre todo en los cambios de frío a calor y de calor a frío, ¿verdad? Aumentan, y en nuestro país ahora mismo hay un crecimiento de gripes y de otras enfermedades, ¿verdad? Tenemos con nosotros a un neumólogo muy reconocido, que ha venido varias veces a nuestro programa y del que nos sentimos muy orgullosos. Es el doctor Luis Alam. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por venir. Nosotros queremos hoy tratar un tema dentro de la neumonología bien interesante y quizás poco conocido por muchos de nuestros televidentes, que es el famoso CROP, ¿verdad? Entonces yo quiero que nos hable de esa enfermedad, qué es, qué la produce y cuáles son las complicaciones que tiene, las edades más frecuentes y qué puede hacer una persona que sabe que tiene esa enfermedad. Y bueno, muchísimas gracias. Un placer conocerte, doctor Gutiérrez. En verdad sí, he estado aquí en este programa en otras oportunidades, pero este es un tema dentro de la parte de vías respiratorias que está considerada como infecciones respiratorias agudas en niños. Y es un renglón muy interesante porque las que son de vías superiores habitualmente son infecciones respiratorias benignas, las que son de vías respiratorias inferiores habitualmente ya no son tan benignas, pueden ser infecciones severas o graves. Y dentro de esta tenemos la bronquiolitis y las neumonías. Pero esta, el CRUP o laringotraqueitis, corresponde a una que no está definida como tal, pero es un proceso infeccioso de vías aéreas media. Afecta la laringe y la tráquea, aunque en algunos casos pudiera llegar a también afectar a nivel pulmonar y ser laringotraqueobronquitis. Pero el término que usaste, el CRUP, en nuestro país se utiliza mucho el falso CRUP. Es un concepto que viene siendo antiguo. Antiguo porque anteriormente, hace muchos años, antes de los esquemas exitosos de vacunación, existía la difteria. Y entonces, cuando daba difteria laringea, que se formaban unas placas que no se desprendían fácil, blanquecina, y que cuando la trataban de desprender sangraban, causa de mortalidad también en niños antes de la era vacunal. Y bueno, le decían el CRUP diftérico. Y el niño tosía como un perro, tenía tos metálica o tos grupal, o también le dicen tos de foca. Exacto. Si queremos recordar ese tipo de tos, podríamos hacer Cuando los niños hacen eso, los padres que habitualmente se presentan en horas de la noche, se despiertan por ese sonido tan extraño. Y dicen, ¿qué pasó aquí? Está tosiendo como un perro. Bueno, dentro de estos cuadros de CRUP o laringotraqueitis, tenemos una mayor frecuencia en los niños a partir de los 3 meses a 2 años, aunque se puede ver de 3 meses a 5 años, pero tiene una media alrededor de los 2 años a 3 años, y son cuadros que pueden ser un poquito aparatosos. Mientras más pequeño es el bebé, más severo es el cuadro, porque tiene unas vías aéreas más estrechas, más pequeñitas. La mayoría de las veces es producida por virus, aunque hay otras condiciones, llamada también CRUP espasmódico, que tiene a veces que ver con algún estado de tipo alérgico. Y como esa es una entidad que se presenta habitualmente de noche, está también íntimamente relacionada con el reflujo gastroesofágico, que puede ser una entidad que le presenta a algunos bebés lactantes y a algunos niños preescolares. Entonces, cuando tienen el reflujo, que viene ese contenido gástrico ácido, le quema esa zona, y entonces el niño puede tener esa manifestación de disfonía, que es ronquera, que tiene la tos de perro o tos de foca, o algunos le dicen trompeta,
le han querido llamar de diferentes formas y pues ya esa tiene una connotación diferente y tiene un manejo diferente. Claro. Pero la que vamos a ver habitualmente, que le puede afectar a un 6% más o menos de la población de 3 años, de 4 meses a 2 años y medio más o menos, es una entidad que en estos días se está viendo y los padres ya la reconocen y te llama, doctor, el niño está haciendo un CRUP, ya ellos le ponen el término, el CRUP. Y lo buscan en internet. Lo buscan y dice tal o cual, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que está probado desde el punto de vista científico y basado en estudios es el uso de esteroides, que la gente comúnmente le conoce como cortisona, en nuestro país se conoce así, y que probablemente con una dosis sea suficiente, pero hay otros esquemas terapéuticos que dependiendo de si el niño está en su casa o lo llevan a una emergencia, pues dependiendo si ha hecho esto en otras oportunidades y si ya lo ha hecho en otras oportunidades, ya el nombre del CRUP cambia a CRUP recurrente o laringotraqueitis recurrente, es decir, que vuelve y da. Esos son estos niños que a lo mejor tengan otra condición de base como alergia, como asma o estrechez del punto de vista anatómico y congénito de la tráquea. Hemos visto casos como ese que le estoy comentando y también niños que han aspirado cuerpo extraño. Entonces, fíjate lo que un síntoma te puede desencadenar en muchísimas cosas en que el médico requiera analizar cada caso en particular. No es de que, bueno, tosiste como un perro, ya, dale tal cosa. Haga una historia clínica, haga una evaluación, revise el paciente y como tal va a llegar a un diagnóstico oportuno. Claro. Sobre todo, doctor, que la gente, cuando oye al otro tocar, lo primero que hace es preguntar a la vecina, sí, yo tuve un hijo que una vez tosió como un perro, sí, y le dimos tal cosa. Sí. Y resulta que es complicado. Le puede ir muy bien a su hijo, pero al otro quizás no le va bien. Fíjate, aquí en la cotidianidad uno siempre encuentra un padre, la madre que te dice, doctor, ¿qué hago? Ya le dio 2 veces. Entonces uno le dice, bueno, si ya le dio 2 veces, quizás tú sepas qué hacer mejor que cualquiera. Entonces ahora hay unos medicamentos que se dan inhalados, que es un esteroide inhalado o una cortisona inhalada, y con 1 a 2 dosis el proceso se revierte. Okay. Ahora, siempre me preguntan, doctor, ¿y si estoy en un lugar donde yo no tenga acceso a la atención médica y no tenga la medicación correcta? Bueno, si no es un cuadro muy aparatoso, con insuficiencia respiratoria, y el niño se pone jadeante y tiene un sonido que se llama estridor. Ese sonido se genera cuando el aire pasa a través de un conducto que está obstruido y va a generar una turbulencia ese aire y se va a manifestar con un sonido. ¡Oh! ¡Oh! Y ese sonido puede ser inspiratorio o expiratorio y dependiendo de la severidad del cuadro va a ser la insuficiencia respiratoria más evidente o menos evidente. Entonces, una vez alguien me hizo una entrevista sobre esto y aunque no existe ningún estudio científico que te diga esto es mejor que lo otro, pero si tú estás en un lugar donde no tiene acceso a la atención médica y el niño presenta un cuadro de origen viral, el CRUP viral, que puede estar precedido de congestión nasal el día antes, algún grado de temperatura baja y se acuesta esa noche y a las 2 o 3 de la mañana se despierta con esa tos seca, perruna o de foca o metálica o disfónica. Entonces se ha hablado mucho y yo lo practico en algunos pacientes que así me llaman y no tienen cómo acceder a la atención. Digo, bueno, sácalo al rocío de la noche. ¿Cómo, doctor? Pero usted está loco. No, yo no estoy loco. Haga lo que le estoy diciendo. Ese rocío de la noche
puede inducir, es algo un poco frío, puede inducir un cuadro que mejore la inflamación de esa zona. Por lo menos va a mejorar, no 100%, pero va a mejorar que el niño no va a tener ese estridor tan notorio o ese trabajo respiratorio. Otra cosa es, si están en la ciudad y van a una emergencia, te dicen, doctor, yo lo monté en el carro. Y le digo, deje el vidrio bajo, que él respire el aire, que cuando llegamos a la clínica ya no tosía igual. No existe estudio científico que digan que eso es lo que hay que hacer. Otros, y eso lo he experimentado yo bastante, es que cuando hacen ese cuadro de tos nocturna, le digo, llévalo a la cocina, abre la nevera abajo, deja que ese rocío de la nevera, ese frito, salga y el niño lo respira y muchas veces mejoran. Entonces, ya si son recurrentes, pues entonces ya ellos saben que necesitan tener su nebulizador con la medicina que se usa que se llama budesonida, que necesitan tener prednisolona oral y todavía llega la emergencia y los médicos de emergencia o le dan la prednisolona oral o se la da inhalada la budesonida. Lo ideal es que el niño no se sienta que lo van a agredir, por eso es mejor darle todo oral o inhalado, porque el niño cuando llega a la emergencia está asustado porque no puede respirar bien, los padres están angustiados, viene un médico, le inyecta algo, el muchacho empieza a gritar, empieza a molestarse y como tal la mejoría se va a ver, pero el niño sufre mucho. Entonces es mejor utilizar una medicación que no sea tan agresiva. Ahora, depende de la severidad del cuadro. Si es un cuadro muy severo, pues ya pudiera hasta meritar internamiento. Es una entidad que se ingresa muy poco, excepto cuadros muy severos. Okay, doctor, ¿y se podría hacer algo para prevenirla? Bueno, si sabemos que el niño hace crudo espasmódico y el origen es algún tipo de alimento, pues se le suspende ese tipo de alimento. Pero la mayoría de las veces la causa es viral y no tenemos vacuna para esos virus. La única vacuna que existe es para el virus de la influenza, que sí produce también en niños pequeños un cuadro laringotraqueitis, pero está habitualmente asociado a fiebre alta. Que cuando usted ve un niño con laringotraqueitis, con fiebre alta, en un lugar donde los esquemas de vacunación no son adecuados, hay que sospechar en una enfermedad que puede ser mortal, que es la epiglotitis. Y esa sí tiene prevención. Esa tenemos las vacunas propias que se aplican a los niños a los 2, 4, 6 meses, después del año y medio, luego se repiten refuerzos, pero esa vacuna, que es la del hemófilo influenza, existe en el país desde hace mucho tiempo y ya prácticamente los médicos de esta época no conocen lo que es una epiglotitis porque casi toda la población infantil está debidamente vacunado contra eso. Ahora, los virus que provocan lo que es la laringotraqueitis, habitualmente, ya le mencioné el influenza, que es el virus de la influenza, que se pone una vacuna, la vacuna de la gripe, está el parainfluenza, que hay varios serotipos, está el sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, el adenovirus humano, el rinovirus humano, es decir, que hay muchos y ninguno de ellos, la única vacuna que se está trabajando en estos momentos es la vacuna del sincitial respiratorio, que es causante de la mayoría de las bronquiolitis, que es una de las enfermedades que puede dar una infección respiratoria aguda baja, que puede ser grave. Entonces, todavía no se tiene esa vacuna en circulación. Ok. Entonces, en caso de, por ejemplo, usted me dice que está enfocado en niños de, digamos, podríamos redondear de 2 meses a 3 años. Sí, se ve un poquitito más frecuente ya después de los 4 a 6 meses hasta los 2 o 3 años, aunque no es nada extraño que también lo vean
se presenta en un niño de 4 o 5 años. Ya en niños mayores no Ajá. es, te puede dar un cuadro, Eso es lo que quiero pero saber. no va a ser igual porque la inflamación, te voy a mostrar aquí un bolígrafo. No sé si alguien puede, se puede. Usted ve en este orificio que está acá. Ese orificio del bolígrafo, por donde sale la punta del bolígrafo, ¿verdad? Normalmente usted puede tener la tráquea de ese grosor, del grosor del bolígrafo. Y cuando ataca ese virus, te puede obstruir la luz del bronquio y por ese orificio es que el niño va a respirar. Okay. Entonces, mientras más pequeño es el niño, más estrecho se le va a poner ese bronquio, Okay. o la tráquea más bien, la tráquea, la sí. parte traqueal, entonces, o la parte subglótica. Y en una persona más grande, en un niño más grande, 6, 7 años, pues la parte traqueal es más ancha, tiene una dimensión, un diámetro mayor. Entonces, aunque tenga inflamación, no va a ser tan severa como en un niño que tiene una tráquea que sea del grueso de su dedo meñique. Entonces, mientras más pequeño es el bebé, más severo puede ser el cuadro. Okay. Mientras más grande es el niño, menos severo puede ser el cuadro por esa condición. Ahora, si le tocó uno de esos virus muy agresivos, puede llegar, pero no es el cuadro tan severo como es en las situaciones donde tenemos niños pequeños y que hacen ese episodio agudo. Claro. Y una pregunta que me parece muy importante. O sea, ¿esta enfermedad puede llegar a ser mortal? Bueno, ¿O es difícil? Es muy difícil. Tendríamos que ver el aspecto de que tenga otra condición que aparente ser una laringotraqueitis. Yo en mi práctica no he tenido, por suerte, a ninguno, y los reportes, no recuerdo haber leído nadie que falleciera por una laringotraqueitis. Probablemente si tiene síntomas de laringotraqueitis y en verdad es otra cosa, por decirle algo. Ajá. Un niño que hace una aspiración de un cuerpo extraño, Okay. que hace un estridor, ese cuerpo extraño obstruye la luz de la tráquea, es un niño que puede fallecer y la gente decir, tosía como un perro o tenía un estridor, y puede ser que sea otra cosa. Claro. Entonces, no te voy a decir que no 100%, porque en medicina el 100% es difícil uno utilizarlo porque no es matemática. Pero sí se dan situaciones en que el cuadro puede ser muy severo. Ahora, el cuadro muy severo es la epiglotitis, que es la que produce la bacteria que se llama influenza tipo B, que hay vacunas para esto y todos los niños están debidamente vacunados, y te puede confundir, pero habitualmente el cuadro clínico, aunque tenga tos perruna, disfonía, pero el niño con una epiglotitis tiene fiebre elevada, tiene babea, cialorrea, tiene dificultad para respirar, está un poquito como temeroso de que alguien le vaya a hacer algo, y mientras más usted le pone la mano, peor se puede poner y puede obstruirse y hacer un fallo respiratorio agudo. En verdad que la laringotraqueitis, aunque da un cuadro muy aparatoso inicialmente, con la tos y a veces la disfonía, la dificultad respiratoria, pero habitualmente no es una condición que pueda quitarle la vida a un niño. Excelente. Sin embargo, es muy importante tratarla, ¿no? Sí, sí. Y entonces se nos acabó el tiempo, pero de verdad que ha sido bien interesante el poder compartir con nuestros televidentes una enfermedad que es poco conocida y que la verdad es que la gente se la toma como un poco a la ligera, y además que es tan fácil de tratar, porque estoy viendo muy fácil. Que hasta incluso el abordaje es totalmente no invasivo. Sí. Entonces, doctor Lama, de verdad que muchísimas gracias por haber venido al programa, por habernos acompañado y darnos este rato para que nuestros televidentes aprendan, ¿verdad?, sobre estas cosas que son tan importantes para nosotros. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.